Buenos días. Otra vez a otro vídeo mío. Voy a hablar de algo, ya sé que no son las fechas, por decirlo así, para hablar de ello, pero aquí el hermano de mi mujer también, en cuanto a esto, Reinerito, ¿no? Se llama. Tiene sus dudas porque ya vemos también como muchos otros religiosos, sean de la que sean de la religión que profesan, hablando de las religiones cristianas, cuando se acerca la fecha de, ya sabemos, de cuando es la Pascua judía, para nosotros es cuando murió Cristo, se acerca y la fecha de la cena y muchos vemos que están instalando y aprovechando y festejando esta cena, pero realmente, a ver, nosotros sabemos que para la iglesia Cristo murió por nosotros en la cruz, pero la cena vamos a ver, según la Biblia, para quién es o con quién hizo la cena Cristo. Porque ya sabemos que, así como dice, para hacer una pequeña introducción en cuanto a lo que nos dice la Biblia en cuanto a esto, en Mateo capítulo 10, para que durante todo el vídeo quiero que recordáis esos versículos. Mateo capítulo 10, eh, versículo 5 y 6, lo pongo aquí, Mateo 10, 5 y 6, y Mateo 15, versículo 24, y Juan, capítulo 1, del 9 al 11, ¿vale? Aquí dice, estos dos envió Jesús, a los cuales dio mandamiento diciendo, por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudades samaritanos no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ahora vamos a ver el 15, 24. Aquí decimos, Jesucristo que le estaba respondiendo a una mujer, respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en Juan, capítulo 1, 9 al 11, a los suyos vino, aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene en este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él y el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. O sea que primeramente quiero enfatizar esto, que el ministerio de Jesucristo cuando él estuvo en la tierra, enviado por el Padre, él mismo vino solamente a las ovejas perdidas de Israel, de la casa de Israel. O sea que él no vino a los gentiles, solamente a los suyos. Eso tenéis que tenerlo en claro, porque Jesucristo le predicó a Israel, porque él vino para Israel cuando vino a la tierra. Pero ya sabemos muy bien qué pasó, porque lo digo muchísimas veces en muchos vídeos. Lo rechazaron, así como dice la escritura también en Juan, lo crucificaron. O sea que no lo recibieron, lo crucificaron. Entonces, ¿qué quiero decir con esto con la cena? Si Jesucristo vino a predicar a los suyos, ¿cuándo realmente hacer paréntesis, una paralela? ¿Cuándo se instauró la iglesia? La iglesia empezó a existir, por decirlo así, a formarse en la cruz, porque Cristo es la piedra angular y Cristo cuando murió en la cruz, él fundó la iglesia, porque a partir de la cruz, en la- cualquier persona que cree en lo que él hizo, en aquel tiempo era un poco distinto al principio, hasta que cambiaron las cosas, primeramente tiene que creer en él y luego con el tiempo se cambió por la fe en su sangre derramada. Pero a partir de entonces cualquiera que aceptaba este sacrificio formaba parte de la iglesia, que era totalmente distinto hasta entonces con lo del pueblo de Israel. Porque si vemos, vamos a ver primero la cena, Mateo capítulo 26, son unos par de versículos, 26 al 29, 26 al 29. Y estaba comiendo con ellos, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a los discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y dando gracias, dióles diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del Nuevo Testamento, la cual es derramada por muchos para la remisión de los pecados. Eso dice, pero esto lo dice a los apóstoles. A ellos les dice, toma la copa y bebed de ella todos, los apóstoles. No todo el mundo, los apóstoles, porque es para todo el mundo, pero el pacto está hecho con ellos.
Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. O sea que Jesucristo lo beberá de nuevo con ellos cuando vendrá en su reino. Porque ahora mismo está en el cielo, pero cuando venga a la tierra será en el Armagedón. A partir de aquel día es cuando volverá a beber el fruto de la vid, el jugo de la uva. Y Marcos 14, 22 al 25. Marcos 14, 22 al 25. Y estando ellos comiendo, tomó Jesús pan y bendiciéndolo partió, les dio y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomando la copa, habiendo dado gracia, les dio y bebieron de ella todos, los apóstoles. Y les dijo, esta es mi sangre del Nuevo Testamento que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta aquel día cuando lo beberé nuevo en el reino de Dios. O sea que es lo mismo. O sea que es un pacto o algo que él ha instaurado con los apóstoles. Eso lo quiero aquí poner fuertemente. Es con los apóstoles. Ya sabemos que el duodécimo, que es Judas, se había ido. Él no participó, estaba ahí comiendo, tomó un poco, pero se había ido, porque es el que lo traicionó. Por eso en su lugar tenemos a otro apóstol. Y Lucas, vamos a ver Lucas 22. Lucas 22. Primeramente vamos a leer de 14 al 20. De Lucas 22. Y cuando fue hora, se sentó a la mesa y con él los 12 apóstoles, enfatizamos, los 12 apóstoles, que uno se sustituyó, pero estaba uno ahí. Y les dijo, con deseo he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca, porque os digo que no comeré más de ella hasta que sea cumplido en el reino de Dios. Cumplido, dice, cuando sea cumplido. ¿Cuándo será cumplido en el reino de Dios? Ahora estamos viendo en el reino de Dios porque Cristo mora en nosotros, los que formamos parte de la iglesia, por la fe en su sangre derramada. Hay que enfatizar esto. Por eso tenemos siempre el Evangelio aquí de 1 Corintios 15, 1 a 4, en el que tenemos que confiar en totalidad, sin poner nuestra fe en las obras que hagamos, sino simplemente en lo que hizo Cristo por nosotros. Y enfatizo, cuando sea cumplido, ¿cuándo será cumplido el reino de Dios? Pues en el Armagedón será cumplido en todas las cosas. El reino de Dios terminará en el día del arrebatamiento, pero será cumplido totalmente al final de la tribulación. Y tomó la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y divididlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. ¿Veis? Otra vez, el reino de Dios venga. Para nosotros vino el reino de Dios, porque estamos dentro del... Pero Él no está aquí para que viva, está en el cielo. Y tomó pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros he dado. Haced esto en memoria de mí. O sea, que Él lo hace a ellos, ¿ves? A ellos, en memoria. Él le dice a sus apóstoles que lo haga en su memoria, ¿vale? Que lo haga en su memoria, en memoria de mí lo dice. No como lo dicen los testigos, que ellos los hacen, que ellos lo tergiversan todo e incluso se toman de, como lo llaman ellos, emblemas, porque ellos no son 144.000 que son israelitas. Es que esto es una falacia por su parte. Ya tendrán ellos su castigo. Pero bueno, asimismo también la copa, después de que hubo cenado, diciendo, esta es copa en el Nuevo Testamento en mi sangre. Aquí la importancia otra vez de la sangre. En su sangre, que por vosotros se derrama. La sangre derramada, la que perdona, la que cubre los pecados. Hasta el 20, ¿vale? Y ahora del 28, vamos a leer del 28 al 30. Esto es más importante ahora. Pero, dice 28, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis tentaciones. ¿Quiénes serán estos? Los apóstoles, ¿verdad? Ellos permanecieron con él en sus tentaciones, ¿vale? Yo pues os ordeno un reino como mi Padre me lo ordenó a mí. O sea que él ordenaba para ellos un reino. ¿De qué reino estaba hablando? ¿Qué predicaba Jesucristo? Aquí lo podemos decir claramente, de los cielos. Este es el reino que ordenó para él, para ellos, el reino de los cielos, porque él predicaba el reino de los cielos. Y este reino de los cielos forma parte aquí, dentro de los 1000 años.
Aquí está el reino de los cielos, en los 1000 años, cuando el mismo Cristo va a estar aquí también reinando, pero es ordenando un reino para ellos, ¿vale? En el tiempo de los 1000 años. Ese es el reino que Él ordena para los apóstoles. Hay que retener esas cosas. Luego el 20, para que comáis y bebáis en mi mesa en mi reino. Esto es como hoy en día hay un rey y él tiene sus generales, para que lo entendáis. Los apóstoles es como si fueran los generales de Jesucristo, en ese sentido, para que lo entendáis. Y os asentáis sobre tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Eso es un tema muy importante. ¿Para qué están ellos ahí? Aquí dice, para juzgar, claramente, juzgar a, ¿cómo lo dice? A las 12, ¿no? A las 12, claramente. Vamos a ponerle otro color para que lo, ¿vale? Juzgar a los 12, ¿vale? A las 12 tribus. Eso es muy importante, ¿vale? De Israel. Eso lo tenéis que entender. Ese es un pacto de Jesucristo, o sea que en la cena Jesucristo hizo un pacto en su sangre con sus apóstoles para que ellos sean reinando en el tiempo de milenio con él para juzgar, o sea que para gobernar o para hacer lo que tendrán que hacer en el reino, pero con los tribus de Israel, no el resto del mundo, solo en allí con los de israelitas. Esto se refiere solamente en este sentido. ¿Vale? Esta es una cosa, por eso te digo. Entonces, hasta ahora, Cristo, cuando estaba instaurando la cena, la iglesia no estaba, no estaba aún fundada, o sea que la iglesia no tiene parte de ese pacto, porque no existía aún la iglesia. Pero vamos a ver. Y después de todo eso, él estuvo en la cruz y lo mataron en la cruz, y ahí es cuando se fundó la iglesia. O sea que la iglesia no entra en ese pacto están los apóstoles. Y él está un pacto con Israel, porque aún no se había cumplido lo de la cruz. Entonces, la iglesia, ¿qué tenemos que ver nosotros con todo eso? Vamos a ver rápido. Primera de Corintios, vamos a ver primero qué es la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11, 1, 3 y 7. Sed seguidores de mí como yo lo sé de Cristo. Pablo primeramente nos enfatiza de que tenemos que ser seguidores de él. Entonces, si Pablo está puesto en el ministerio por el Cristo, porque, mira, un rápido un versículo, porque me encanta, a mí me encanta ese versículo. Actos 26, creo que es el 26 o el 16. Sí, Actos 26 o Hechos 26, 16. Más levántate, ponte sobre tus pies, porque por esto te he aparecido para ponerte por mi ministro y testigo así de las cosas que has visto, como de aquellas en las cuales te apareceré. O sea que Cristo aquí, él está dando su testimonio de lo que pasó en el camino de Damasco. Cristo le está diciendo al Pablo, lo voy a poner Hechos porque lo conoces como Hechos 26, 16, está diciendo que él le va a aparecer sucesivamente varias veces y le va a decir varios misterios, varias profecías, varias cosas, misterios, lo que él va a tener por escrito. Y lo que él ha puesto, cosas que le pertenecerá a la iglesia, porque como él la había rechazado, pues yo te envío a ti a los gentiles. Por eso Pablo dice que es para los gentiles. O sea que la iglesia no entra en el pacto de la cena, lo que está instaurado. 3 y 7. Más quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Casualmente, si Cristo es la cabeza de todo varón y la cabeza de la mujer, entonces, pero Cristo no, Pablo, lo que hablaba aquí Pablo, Cristo no lo dijo nunca en el sentido esto a sus apóstoles cuando no hablaba de esas cosas. Esa cosa no, él era para ellos el rey, o sea que para ellos él es Mesías, para el pueblo de Israel es Mesías. Pero en cuanto a la iglesia, si vamos aquí a la iglesia, en cuanto a la iglesia, Cristo es la cabeza y algo más. ¿Veis la diferencia? Como ya hay cosas diferentes. Y el 7, porque el varón no ha de cubrir la cabeza porque él es imagen de la gloria de Dios, más la mujer es la gloria de varón. Esto de cubrirse la cabeza
Vamos, ahí lo dejo. Y vamos a ver, capítulo, no, lo mismo capítulo, vamos a ver 17. Esto pero os denuncio, dice Pablo, esto pero os denuncio que no os alabo, que no por mejor, sino por peor os juntáis. Primero, Pablo dice que él os denuncio. O sea, que estaban contra de algo que ellos hacían, ¿vale? Os denuncio. Esta es una. Pablo dice claramente que os denuncio. Y luego, ¿qué más? Porque lo primero cuando os juntáis en la iglesia, oigo que hay entre vosotros disensiones y en parte lo creo. O sea, que ¿por qué? Porque habían disensiones. Eso dice Pablo, ¿vale? ¿Qué más podemos decir? Entonces, 19. Porque es menester que también haya entre vosotros herejías, como que ya sabía que iba a pasar. Por algo dice que entre vosotros pasarán y vendrán lobos rapaces, todo eso. Para que los que son probados se manifiesten entre vosotros. Para que destaquen los que más trabajan y los que más aman al Señor. ¿Vale? Hay herejes, y hoy en día hay herejes también. ¿Herejes qué es un hereje? Uno que se da para cosas que no son bíblicas, para cosas que son hasta incluso demoníacas. Estos son, no, yo no creo que sean salvos, sino que haya entre vosotros, como que no son salvos, pero hoy en día también pasa. 20, de manera que cuando juntáis en uno, esto no es comer la cena del Señor. O sea que Pablo lo dice claramente, cuando juntáis en uno, en uno, para que veáis, luego vemos de que cuando juntáis en uno, ¿vale? Juntáis en uno. Cuando todos juntáis en uno, no es la cena. Quedaos con eso. Aquí lo dice claramente, porque cuando juntáis en uno, esto no es comer la cena. No es la cena y no es comer, ¿vale? No es comer la cena. Ya está diciendo cosas muy claras Pablo aquí. Porque cada uno se anticipa al otro para comer su propia cena y el uno tiene hambre y el otro está embriagado. ¿Y qué? ¿No tenéis casas en que coméis y bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios? ¿O veis cómo Pablo está haciendo referencia de lo de la cena con lo de la iglesia? ¿Que tú eres iglesia o menosprecias la iglesia para ir a hacer eso? Y avergonzáis a los que no tienen, ¿qué os diré? ¿O lavaré en esto? No, no os alaba. O sea que Pablo dice claramente que él no alaba a los que hacen esas cosas, los que se quieren dar para la cena. Vamos a ver, porque no es para los de la iglesia, es para los de Israel, para los apóstoles. Por eso Pablo hace la diferencia. Porque yo recibí del Señor lo que también os he entregado, que el Señor mismo la misma noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. O sea que Pablo recibía, ¿por qué recibió Pablo? Porque él formaba era el apóstol número 12. O sea que él lo recibió y nadie más. Él recibió, los demás no, solamente él y los 11 apóstoles, porque Judas ya sabe que ya no estaba. O sea que Pablo dice que él recibió institución, porque él dice que es el menor de los apóstoles, el último y el menor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el Nuevo Testamento en mi sangre, haced esto todas las veces que lo beberéis en memoria de mí. ¿Ves? Pablo se junta a los de apóstoles, pero él no comienda a los demás que tomen de la cena. Y luego hay más cosas, del 26 al 34. Porque todas las veces que comeréis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor nos es hasta que venga. O sea que lo importante, ¿qué dice? Le dice, esto lo dijo Cristo a ellos. Cada vez que hagan eso, lo importante que es anunciar la muerte del Señor. Eso es lo que tenían que hacer, anunciar, ¿vale? La muerte del Señor. Esto es lo que tenían que hacer ellos, como apóstoles, ¿vale? Como en aquel primer siglo. Tenían que anunciar que Cristo murió por los pecados. Esto era una cosa para Israel, ¿vale? Eso era una cosa para Israel. Lo que ellos tenían que hacer, anunciar que Cristo murió por los pecados. Pero para nosotros sabemos bien que Pablo
Pablo para nosotros nos dio el Evangelio. Y nosotros lo que tenemos que entregar es el Evangelio que Cristo hizo en la cruz. Murió por nuestro pecado, pero ¿cómo? Dando su sangre. Esa es la diferencia. De manera que cualquiera que comiera o bebiere, vale, o beber esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea que cualquiera que no forma parte de ese pacto y lo hace, claramente, o sea que si una persona no forma parte, claramente lo dice, si una persona no forma parte, lo hace y participa indignamente, es culpable. Lo hace indignamente, lo pongo aquí, indignamente, entonces se hace culpable. Hay que tener cuidado entonces, no solamente es que no nos toca participar, sino que si lo hacemos, nos hacemos culpables, porque no lo hacemos indignamente, porque Él no está aquí para hacerlo, porque dice que hay que hacerlo con Él cuando vuelva y con los apóstoles, no con los demás. Por tanto, dice del cuerpo y de la se hace culpable del cuerpo y la sangre, ojito, Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y así coma de aquel pan y beba de aquella copa, porque el que come y bebe indignamente, condenación come y bebe para sí, no discernimiento del Señor. Acordaos que cuando Cristo estaba a punto de que le sean crucificado, le preguntó, ¿puedes tú tomar la copa que yo tengo que tomar? Y se refería a esa copa, al sacrificio. Y los apóstoles, ¿entendéis? Ellos más o menos, ya sabemos que hay alguno que murió para ser por él, porque por ahí van los tiros. Pero lo demás no estamos en ese pacto. Nosotros tenemos otro pacto con el Señor, con la iglesia. Ser hijos, ser adoptivo, hijo adoptivo, ser herederos de la promesa. Es distinto. Porque el que come va, si no discernimiento, el cuerpo del Señor. Por lo cual hay muchos debilitados y enfermos entre vosotros y muchos duermen, porque no se enteran. Y si nos juzgásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Más siendo juzgados, somos castigados del Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, otra vez enfatiza, cuando juntáis a comer, esperaos unos a otros. Esa es una, esperaos. ¿Pero qué dice? Y si alguno tuviera hambre, coma en su casa, porque no os juntéis para condenación. Las demás cosas las pondré en orden cuando venga. O sea que cuando se trata de esa cena, y cuando juntáis para celebrar, que nosotros tenemos que celebrar que Cristo murió, no digo que no, pero lo que no puedo hacer es participar de la cena. Porque que Pablo dice, cuando os juntáis, dice, alguno dice, comer en casa. Lo dice claramente, si alguno tuviera hambre, que coma en su casa. Pablo dice que coma en su casa. ¿Lo estáis viendo? Pablo dice, comer en su casa para que no sean juntados para la condenación. Más claro hago. O sea que incluso estos que hacen ahí que se pasa la asamblea y algo participado, espérate, ¿qué pasa? Sois judíos, formáis parte de los 12 tribus de Israel, que vamos a ver. Esto la Biblia lo dice claramente. Mira, Revelación capítulo 7, el número de los sellados, 144,000 sellados de todas tribus de los hijos de Israel. Y el 14, también lo habla en el 14, que dice que los 144,000 son redimidos de la tierra. Estos son los que con mujeres no fueron contaminados. O sea que son vírgenes, porque son vírgenes. No se han acostado con mujeres. Entonces una persona que tiene hijos, ¿cómo podría formar parte de esos 144,000? Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos fueron redimidos entre los hombres para primicias para Dios. Son primicias. Una persona que ahora dice que forma parte de estos, ¿es primicia? Pues no, porque los primicias ya se los llevó. Igual ya volverá. Bueno, lo siento en la tribulación. Esto no se sabe, ya se verá con el tiempo. Cuando llegará, porque en breve llega. ¿Qué más podemos decir? Vamos a ver ahora Efesios 5:23. Más detalles. Ya vemos que la iglesia es una cosa distinta a los del pueblo de Israel, porque la iglesia no entra en el pacto de la cena. Tenemos
privilegios, nos aprovechamos, por decir así, por lo de la sangre de Cristo, pero no estamos en el pacto porque ellos hacen un pacto con Cristo por su sangre, por su cuerpo, para juzgar a los israelitas, a los 12 tribus. Nosotros no entramos allí, porque nosotros no vamos a juzgar a los 12 tribus de Israel. Esa es la diferencia. Nosotros somos otra cosa como iglesia. Efesios 5:23. Hay 7 misterios, pero voy a dar algunos de ellos. Efesios, espera, estoy en Gálatas 5:23. Porque el marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es salvador del cuerpo. O sea que primeramente, quedaos claro, porque Cristo es nuestra cabeza, ¿vale? Ahí, con sus 2 apóstoles es como el rey y ya lo hemos dicho generales, pero nosotros y los hombres somos como su esposa. Somos otra parte, otra cosa, distinto. Colosenses 1:18. Y él es la cabeza del cuerpo, la iglesia, cual es el principio, el primogénito de los muertos, para quien todo tenga él la preeminencia. O sea que él es nuestra cabeza de la iglesia. 1 Corintios 11, capítulo 3. Está por aquí. 1 Corintios 11, versículo 3. Más quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Dios la cabeza de Cristo. O sea que enfatiza otra vez eso, que ya lo había leído, pero ¿por qué lo vuelvo a leer? Porque Cristo solo habla así a través del apóstol Pablo como cabeza de la iglesia. Él esto con los apóstoles no lo dijo. Por los apóstoles, si creéis vosotros en el Hijo del Hombre, ¿qué es? Él es rey. Él decía que es el rey, el Salvador, el Mesías. A nosotros nos dice que es cabeza. Es totalmente distinto. No es lo mismo. Lo dice la Biblia claramente. Romanos capítulo 12, versículo 4 y 5. 12. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen el mismo oficio, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, cada uno miembros los unos de los otros. O sea que lo mismo, 2, 4, 5. Nosotros somos miembros de un cuerpo, Él siendo nuestra cabeza, porque si Él es la cabeza de la iglesia, nosotros formamos parte del cuerpo, de su cuerpo somos miembros, cada uno tendrá sus oficios. ¿Entendéis? Esto es lo que somos nosotros. Por eso no formamos parte del pacto de la cena. Por eso no participamos de eso. Tenemos parte del sacrificio, pero no participamos en ello. En cuanto a la cena, me refiero a tomar la sangre y el cuerpo, el pan como el cuerpo y la sangre como el vino como su sangre. Ahí no entramos. Primero, porque tiene que haber una distinción entre su pueblo y la iglesia, porque si no, vamos a ver todo un bacalao, todo es lo mismo, pues que no. Una cosa es Israel y otra cosa es la iglesia. La iglesia va a juzgar a los 12 tribus de Israel. La iglesia va a estar con él como esposa espiritual. Vamos a estar reinando por toda la tierra en los 1000 años, no solamente en Israel. Hay que saber distinguir que, vamos, incluso puede ser que mejor, pero bueno. Vamos a ver otra vez 1 Corintios capítulo 12. Ya me queda poco. 12, 12 y 13. Porque de la manera que es uno el cuerpo y tiene muchos miembros, pero todos los miembros de este un cuerpo, siendo muchos, son un mismo cuerpo, así también es Cristo. O sea que otra vez Pablo enfatiza. Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o gentiles, ora siervos o libres, y a todos se nos ha hecho beber en un espíritu. O sea que, claro que los judíos también están, pero aquí no engloba a los apóstoles. Los apóstoles en ese sentido son parte de la iglesia, pero ellos están para juzgar. Por algo dice también en la Nueva Jerusalén que ellos tienen en cada puerta una o esto con el nombre de los apóstoles, porque ellos van a juzgar al pueblo de Israel. Nosotros estamos para los demás. 2 Corintios capítulo 11, versículo 2. Porque yo soy celoso de vosotros con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Eso da a entender, si nos presenta una virgen, es para ser una esposa. La iglesia es una esposa virgen. No lo siento con el no tiene nada que ver con ello. Son las cosas distintas. O sea que
Si Pablo habla de la iglesia de otra forma que con los apóstoles. Él se engloba entre los dos apóstoles, pero la iglesia es otra cosa. Él también forma parte de la iglesia, pero al mismo tiempo él es una parte como los generales de Cristo, pero también forma parte de la iglesia, como los dos apóstoles. Pero una cosa es lo de los apóstoles, lo de la cena, y otra cosa es la iglesia. Pero la iglesia no entra en el pacto que está instaurado en la cena, porque aparte la iglesia se fundó después. Hay que tener eso en claro. Entonces, ¿la iglesia qué rol va a tener? Pues mira, Revelación 19, ese me encanta ese versículo. Vamos, es el más revelante. Revelación 19, 6 al 8. Y oí como la voz de una gran multitud y como la voz de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor Dios omnipotente reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque es venida la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Su esposa, la iglesia. Su esposa, la iglesia, no los generales, no los apóstoles. También están ellos, pero con otro rango, formando parte de la iglesia. Luego los apóstoles están también con el rango de juzgar a los 12 tribus, no nosotros, solo ellos. Y le fue dado que se vista de lino finísimo por el resplandeciente, porque el lino finísimo es la justicia de los santos. Y aquí ya yo creo que no hace falta decirlo más. O sea que yo creo que lo tenéis claro. ¿Vale? Un repaso a todo eso para que lo entendáis. Si él vino aquí a juzgar a Israel, o sea que en la cena, en la cena, lo de la, lo de la sangre con la copa y todo eso, y el pan, que es el cuerpo, ¿vale? Por eso dice indignamente, esto es con los apóstoles, ¿vale? Para ellos juzgar a los 12 tribus, tal cual. Pero ellos, los apóstoles, los 12 apóstoles, también forman parte de la iglesia. Eso está claro, de la iglesia. Pero la iglesia siendo la esposa, y nosotros siendo la esposa no juzgaremos. Nosotros esto no lo hacemos. Nosotros no juzgamos esto. Eso no. Nosotros somos otra historia. Por eso no formamos parte de ese pacto que está con ellos. Hay que saber distinguirlo. Yo creo que se ha quedado más claro que el agua. Lo importante es el evangelio, porque tenemos que ya en breve se acerca el tiempo de la redención, del arrebatamiento, y en breve nos vayamos de aquí. En breve ya no queda mucho tiempo. Saludos.